Hola, 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 querida familia, qué gusto de saludarte una vez más, que Dios te bendiga. Te saluda tu pastor Enoch Balbuena desde los estudios de Primero Dios en este podcast Desafíos Contemporáneos, una respuesta bíblica, erudita, científica y, por qué no, práctica a muchos desafíos y preguntas que nuestros amigos y hermanos se hacen sobre la palabra de Dios. Para responder a esto y para hacer este estudio tenemos con nosotros a nuestro doctor Manuel Moral, que nos está acompañando en este podcast, a erudito, doctor en teología, a lingüista, capellán y pues pastor con mucha experiencia y también profesor aquí en nuestra Universidad de Oxford. Pastor, buenas, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo está para este programa? Me siento muy bien y al estar aquí contigo, pues me siento mejor y excelentemente con nuestra audiencia, que es la motivación del programa, nuestra audiencia. Así que te queremos saludar en forma muy especial donde quiera que estés. Gracias, pastor, muchas gracias. Y claro que sí, a nuestra audiencia, si tienes alguna duda en algún tema, por favor, déjanos saber en qué te gustaría, qué tema te gustaría que tocáramos. Siéntete libre en estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros. Trae tu punto de vista. Al fin y al cabo, todos crecemos en la palabra de Dios. Hoy tenemos una pregunta especial, pastor. ¿Cuál es el rol de la ley o el papel de la ley en la escritura? ¿Cómo podemos comprender? Porque, por ejemplo, muchos textos de la Biblia aseveran, por ejemplo, como Cristo que no vino a abolir ni la ley ni los profetas, mientras que otros textos nos dicen, ya no estoy bajo la ley. Y ha habido como una tensión entre la cristiandad, entre muchas personas, la interpretación del papel de la ley en la escritura. Y quisiera comenzar haciéndole esta pregunta: ¿cuál es el papel de la ley en la escritura? Y luego, a un poquito así más allá, ¿qué rol juega en el plan de salvación? ¿Tenemos que guardar la ley? ¿No tenemos que guardarla? ¿Que sí? ¿Que no? Ayúdenos a interpretar un poquito esta contienda entre aquellos que dicen que estamos bajo la gracia, que no hay ley, que no tenemos que guardar ninguna ley, y entre los que quizás hemos creído que, pues bueno, sí hay que respetar los mandamientos del Señor. ¿Cómo pondríamos de acuerdo esa cantidad de textos que parecieran ser contradictorios en la palabra de Dios sobre la ley? Muy buena pregunta y no pretendemos traer una respuesta final, pero sí pretendemos traer una reflexión que nos ayude a ir más allá. ¿Ves? La palabra métodos en griego es una combinación de una preposición que es como más allá y el término camino, ¿no? Más allá del camino. Una buena metodología nos permite ir más allá de donde estamos. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que la Biblia nos ayude a ir más allá en nuestra comprensión. Siempre lo que hacemos aquí es explorar el texto bíblico. Y el texto bíblico es infinito, así que no lo vamos a agotar ni mucho menos. Pero traemos una reflexión que nos va a ayudar. Lo primero yo creo sería definir qué entendemos por ley. Porque la palabra ley, hay algunos que tienen una mentalidad que cuando hablan de ley están pensando, por ejemplo, en el decálogo nada más, Correcto. los 10 mandamientos. Hay otros que cuando se habla de ley están pensando en un conjunto mucho más amplio, ¿no? Entonces, las dos palabras básicas para ley, una está en el Antiguo Testamento en hebreo, que es Torah, y la otra está en el Nuevo Testamento en griego, Es Nomo, que me es enseñó nomos. usted. Ya te acuerdas muy bien. Claro que sí. Entonces la palabra Torah, lo que significa en sí es instrucción, en el sentido de revelación, aquello que Dios nos instruyó. Es decir, que la Torah, perdón, pastor, yo quiero saber, perdóneme, yo voy a hacer algunas preguntas. Ujú. Ah, es decir, que en lo que a la Torah referirse a la ley no se refiere quizás a lo que quizás muchos hemos entendido como 10 mandamientos, sino se No, refiere a un compendio más amplio. exactamente. Es decir, que lo que nosotros le llamamos los 10 mandamientos, si ustedes observan, aún en los cuadros donde están los 10 mandamientos, generalmente lo que dice decálogo y logo es palabra, dabar en hebreo. Y la Biblia dice las 10 palabras, los 10 dabar, y en griego sería logos. ¿Ve? La palabra logo sería una de las palabras, Wow. de los términos para palabra. Entonces, nosotros tenemos que tomar que el decálogo es parte de la Torá.
pero la Torá es mucho más amplia, la palabra ley como tal. Entonces, por ahí hay que comenzar un poquito el debate que traemos, ¿no? Incluso el término Torá para la mentalidad de un judío traía también diversidad, porque normalmente se llamó la Torá a la primera parte que escribe Moisés, que nosotros la conocemos como el Pentateuco. Y allí los judíos tenían contabilizadas, yo no las he contado y invito a la audiencia a contarlas, pero si usted quiere leer todas las leyes que Moisés escribió, ellos decían que había 613 leyes. Wow. 613 leyes. Entonces, claro, nosotros hacemos un estudio y vemos que allí están los 10 mandamientos, pero también había leyes civiles, porque Israel era una teocracia, ¿no? Entonces había leyes civiles, había también leyes, vamos a decir, de salud, había leyes militares, había muchas leyes también ceremoniales que están incluidas dentro del ceremonial. Por ejemplo, el libro casi completo de Levítico usa la palabra Torá en el sentido más de leyes ceremoniales, pero también a veces se mezcla lo ceremonial con lo de salud, con lo militar, se mezcla y entonces hacer la separación, pues todo un arte, ¿no? Que algunas personas quieren hacer esas subdivisiones, pero Moisés tal vez cuando él escribió, él no nos dejó esa subdivisión, sino que es algo que nosotros estamos entendiendo. Pero él habló de ley en el sentido de instrucción, de revelación de Dios. Entonces, luego después, más tarde, los judíos, el término Torah lo usaron también para el resto de la revelación que vino después de Moisés. Y entonces la palabra Torah significó una revelación, una instrucción a lo largo de todo el Antiguo Testamento, dándole un término, un significado más extensivo. Pero concretamente el Antiguo Testamento se dividía para los judíos, la Biblia hebrea, en Torah, Neviín y Ketubín, que son precisamente la ley, los profetas y los escritos. Eran las tres grandes porciones. Por eso cuando Cristo dice en el Sermón del Monte, no he venido para abolir la ley o los profetas, a veces el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, porque el término no está en la Biblia. Sí, no se Si manejaba en el tiempo alguien, de Jesús. si alguien me Este es el lo Antiguo encuentra, Testamento. si alguien me lo encuentra, vamos a tener que darle un premio, ¿no? Correcto. Pero la Biblia habla de las escrituras, de las sagradas escrituras. Entonces cuando Cristo dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, entendemos que allí se estaba subdividiendo las escrituras que existían en dos porciones. Lo que escribió Moisés más todo lo demás. Incluso en la mentalidad judía ellos decían, el corazón de la revelación lo escribió Moisés. Y todo lo demás es un comentario a Moisés. Era lo que muchos judíos tenían en su mentalidad. Entonces tenemos que tomar el término ley en su forma general y extensa, y luego después si le vamos a dar unas especificaciones más específicas, tenemos que referirnos cuáles son esas definiciones más específicas. Wow, gracias, pastor. Es decir, que lo primero que estamos planteando acá en esta introducción es que pues la ley son las instrucciones. Cuando se refiere en la Biblia a la ley o cuando Cristo mismo se refirió a la ley, se refiere a las instrucciones dadas por Moisés, que no necesariamente son el decálogo, aunque el decálogo quizás es parte de esas Está instrucciones. incluido, está Ok. incluido. Entonces, el asunto es que cuando se hace aquellas personas que pretenden honrar el tema de la gracia y que pretenden honrar el tema de la fe, y entonces decir que en el Nuevo Testamento hay gracia y hay fe, y que en el Antiguo Testamento hay ley y hay justicia, presentan una dicotomía que realmente no existe en la Sagrada Escritura. El que habló de eso primero, que está registrado en la literatura, fue Marción, que vio en el Antiguo Testamento, en lo que llamamos el Antiguo Testamento y en lo que llamamos el Nuevo Testamento, él vio un Dios de justicia y entonces en el Nuevo Testamento vio un Dios de amor. Entonces esa dicotomía muchos la tomaron y ha creado una gran confusión, porque yo encuentro que en toda la Biblia el amor y la justicia están inseparables desde el principio
hasta el final. Y son principios eternos que reflejan el carácter de Dios. Y en la cruz estuvieron juntos. Porque la cruz fue, la muerte de Cristo fue un acto de justicia. Porque la paga del pecado es muerte y había algo que pagar por el pecado. Eso es justicia. Y es amor, porque el que tenía que pagar no pagó, sino alguien pagó en lugar de. Por eso decimos muerte vicaria de Cristo en la cruz. Entonces la misma cruz nos trae el entendimiento de que la justicia y el amor son inseparables. Wow, pastor, qué bueno está eso. Habemos muchas personas o hay personas que creemos que pues el decálogo, los 10 mandamientos, que representan pues una parte del carácter de Dios, que me gustaría saber dónde dice que es el carácter de Dios también, porque le estoy diciendo lo que me han dicho y lo que le digo. Ah, y por otra parte se ve, pastor, como en el Nuevo Testamento, que hay una parte que dice, pues, no estamos bajo la ley. Hay un grupo de cristianos, como todos sabemos, que aseveran de que está abolida. Hay algunos que dicen, no, esto se abolió en la cruz. Esto fue abolido Sí, en la cruz, o tuvo fin en la cruz, o quizás en la interpretación de que, no sé si usted, pues, ahí nos ayuda, que entonces tuvo cumplimiento en la cruz, que trasciende. ¿Cómo podríamos interpretar un poquito mejor esa claro. parte y eso que parece estar en conflicto? Entonces yo, cuando tomamos la palabra ley para hablar del decálogo, hasta pienso que estamos siendo no muy específicos, sino que estamos usando un desarrollo ulterior. Para poner un ejemplo, cuando yo hablo la palabra Adán en hebreo, Adán, ¿qué es lo que nos viene a la imagen? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre. Un hombre. Pero la primera vez que se usa la palabra, hagamos al hombre, y entonces dice, hagamos a Adán, y entonces dice, hombre y mujer los creó. Wow. Y el desarrollo de esa palabra, porque sabe que Adán viene de Adamá, y Adamá es tierra, polvo. Entonces el que fue creado del polvo es Adán. Y aún Eva si salió del lado, pero Adán era polvo. Entonces también es del polvo. Porque cuando dice polvo eres y al polvo volverás, no creo que está hablando nada más de los varones y que las mujeres no van al polvo. Entonces, el Adán de la Biblia, en su primera mención, es la humanidad. Pero luego después el término se especificó más para Adán. Pero nosotros a veces tomamos el término en su función más especificada y olvidamos que antes hubo un significado más general que nos ayudaría a comprender mejor el término. Correcto. Entonces con ley pasa lo mismo. El decálogo está dado no bajo el nombre de una ley. Si nosotros buscamos en Éxodo 20, porque no quiero que alguien se me asuste y pienso que estoy haciendo de hereje, ¿no? En Éxodo capítulo 20, dice allí, versículo 1. ¿Puedes leerlo tú? Ok, dice el versículo 1. Habló Dios todas estas palabras. Y ahí está la palabra dabar. ¿eh? Y cuando tú lees, sigues leyendo. Más adelante hay otros versículos que dicen las 10 palabras y no dice los 10 mandamientos. Wow. En el desarrollo que Moisés dio son los 10 de Barín, porque es un Dios creador que con 10 expresiones, cuando dice en Génesis 1, 10 veces y dijo Dios, Dios creó un mundo. Y es como que cuando Dios dice 10 veces en 10 mandamientos, Dios habla de nuevo los 10 dabar, es como que Él crea un hombre nuevo. El creador es Dios. Entonces la ley de Dios expresa su carácter, pero el creador es Dios. La gran admiración que yo tengo hacia el decálogo es que refleja a Dios. El proclamador es el mismo legislador. Y nosotros consideramos que es Moisés el legislador, pero es Dios, porque quien escribió con el dedo fue Dios, no fue Moisés. Entonces, si tú lees el primer mandamiento, ¿cómo comienza? Todos ellos comienzan de una misma Yo manera, soy Jehová tu menos Dios. dos. Pero ese es como decir el prólogo, porque Ok, también, sí. también sobre esto se ha debatido, pero el prólogo es muy importante, porque el versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la casa de Egipto, de casa de servidores. Es decir, la ley no liberó a nadie.
A Quien nadie liberó liberó fue la ley. Jehová. ¿Quién fue el que lo sacó? Jehová los sacó. ¿Y cuándo le dio la ley? ¿Antes de liberarlo o después de liberarlo? Después que los liberó. Y ahí mismo tenemos el tema de la salvación en el Antiguo Testamento. Porque el gran problema que se ha hecho con la dicotomía que Marción planteó, mucha gente está pensando que la gracia y la fe no están en el Antiguo Testamento. Y la gracia es el único medio de salvación en toda la Biblia, y la fe también. La fe, como dijimos, el lado subjetivo para el humano apropiarse de la gracia, que es el don de Dios de manera objetiva. Eso está en toda la Biblia. No es que alguien que se empezaron a salvar por gracia y por fe, porque Cristo murió en la cruz. Porque desde que se anunció el plan de salvación, Dios dijo en Génesis 3:15, pondré enemistad. ¿Quién es el único que resuelve el problema? Dios. La iniciativa es divina y Es solo puede divina. ser por él. ¿Quién fue el único que en Génesis 1:21 dice que les vistió de túnicas? Dios. ¿Y de dónde salen esas túnicas de pieles? Debió haber muerto un cordero allí. ¿A quién representaba? Esa es la primera alusión, vamos a decir, al sistema de sacrificio, que apuntaba directamente a la gracia de que una víctima inocente muere en lugar del pecado. Eso recorre toda la Biblia, la gracia, como el único medio de salvación. Entonces, de entrada, a mí algunas personas a veces cuando yo les he expresado la validez de los 10 mandamientos, por ejemplo, me piensan que soy legalista. Y entonces yo le digo, a ver, ¿por qué tú no eres legalista? Entonces me habla de que cuando Cristo murió en la cruz, se salvan por fe y por gracia. Digo, oh, wow, pero yo lo que estoy interpretando es que estás trayendo tremendo legalismo, porque tú me estás diciendo que por 4.000 años mínimo, vamos a no entrar en cronología, Correcto. pero para quedar bien con todo el mundo, Correcto. 4.000 años mínimo, la gente se salvó por la ley. Y ahora que Cristo muere, se empiezan a salvar por gracia y por fe. Eso es tremendo legalismo. Porque entonces hay que decir que después de Cristo, los pobrecitos se salvan por ley y por gracia, pero los otros anteriores tuvieron el privilegio de salvarse ellos mismos por sus obras y por su obediencia. A la ley. Wow. Lo cual situaría en tremenda ventaja a los demás. Es decir, como que antes que Cristo viniera, ellos pudieron salvarse por la ley. Imagínense qué herejía tan grande. Wow. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Cuando la Biblia, al hablar de la gracia, habla para toda una humanidad, desde Adán hasta el último que exista. Entonces, si nosotros vamos a entender el tema bíblico de la gracia y de la fe y de la ley y de las obras, son temas que recorren la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis sin que haya variante. Wow. Eso es lo que la Biblia nos expresa. Ahora, la única variante es que al morir Cristo, todo lo que estaba bajo una promesa, ahora está bajo la realidad. Porque si Cristo no hubiera venido y muerto en la cruz, esas promesas quedaban invalidadas porque no estaban ratificadas. Entonces la muerte de Cristo ratifica toda la salvación. Tú te imaginas que la salvación es por gracia, pero Enoch está en el cielo. Lleva tu nombre, ¿verdad? Así es. Elías está en el cielo. ¿Qué derecho tenían ellos a estar en el cielo? Fue como un crédito, una tarjeta de crédito. Un verdadero crédito. Un crédito que Eso es dieron. gracia. Eso es gracia. Pero si nosotros vamos a decir que ellos se ganaron algo, oye, eso no es lo que se ve en la vida de Elías. Ni en la de Enoch, porque dice que caminó con Dios 300 años. Y los 65, ¿con quién los caminó? ¿Con quién los caminó? Entonces, no se ve perfección en ningún lado. Correcto. Es algo que ellos no merecían. Entonces, a establecer la fe y la gracia como un tema que recorre toda la Biblia, desde la caída hasta la restauración. Y entonces la ley recorre igual toda la Biblia como un reflejo del carácter de Dios, porque cuando leíste allí, no tendrás Dios ajeno, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano. Nota qué tiempo verbal está expresado allí. Es el futuro. No tendrás. No hurtarás. No cometerás adulterio. Pero la manera como nosotros nos encanta, sin darnos cuenta, como humanos que somos, nos gusta a veces imponer. Vamos a decir, a algunos humanos les gusta, para no hacer No generalizaciones, ¿no? Pero pareciera que se dice, no mates.
no adulteres. Eso es como un imperativo y el imperativo tiene una fuerza de presente. Un tiempo presente. Pero fíjate que aquí lo que viene es un futuro y es algo como una promesa, porque el futuro expresa más promesa. Existe el imperativo en hebreo, pero no se tomó esa forma aquí. Solo en dos se puso lo que es el imperativo puro. Porque esto de usar el futuro como imperativo, vamos a decir que sí puede reflejar el imperativo, pero es una manera más suave de reflejar. Pero el cuarto mandamiento, si tú lo lees, ¿cómo comienza? Acuérdate, en el versículo 8 del sábado para Ahí santificarlo. sí nos dice, te acordarás. ¿Mm? Y el quinto, ¿cómo dice? Honra a tu padre y a tu Allí madre. sí nos dice, honrarás. Entonces es curioso que en esos dos mandamientos, vamos a decir que uno pertenece a una tabla y otro a la otra, porque también se ha debatido mucho sobre dos tablas de la ley, cuáles mandamientos están en una tabla y cuáles en otra. Hay muchos escritores que ponen 5 y 5, y son 10, pero lo dividimos en 5. Pero especialmente nosotros los adventistas, y yo mi respeto si hay alguien que no es adventista, y yo he visto que tenemos muy buenas reflexiones sobre la Biblia. Y nosotros decimos, bueno, en una tabla estaba lo que expresa nuestro deber y amor a Dios, que llega hasta el cuarto. Y en la otra tabla lo que expresa nuestro deber y amor Al hombre. al hombre, porque Semejante. Cristo subdividió la ley en las dos secciones en que la tabla estaba. Y dijo, ama al Señor tu Dios y a tu prójimo. Ahí están las dos secciones. Y no se ve que el quinto mandamiento pertenece a la primera sección, sino que pertenece a la segunda. Probablemente estaba en la segunda tabla. Yo creo que la deducción sería bien lógica. Ahora, lo curioso es por qué hay un mandamiento en imperativo en cada una de esas secciones de la ley. Y yo creo que una buena interpretación, la Biblia no la da, pero sería decir que el sábado nos vincula con nuestro origen divino, que Dios nos creó. Y el quinto mandamiento nos vincula con nuestro origen humano, nuestros progenitores. Entonces Dios quiso que hubiera un imperativo allí en estos dos mandamientos, para que recordemos que somos criaturas por partida doble. Una porque Dios nos creó y nos dio su imagen. Y otra porque Él utilizó a nuestros padres como nuestros progenitores. Y Dios quiere que esa relación creador-criatura, que nosotros como criatura respetemos el nivel del creador o del progenitor. Esa es la explicación que yo he encontrado, que hace que esto sea un imperativo para allá. Algo que es un privilegio para nosotros. Honrar a Dios a través del sábado. Entonces, cuando vemos el sábado vinculado con nuestro creador en la relación criatura-creador, no lo vamos a ver como un mandamiento que surgió en el Sinaí, porque de entrada la palabra acuérdate expresa algo que ya venía de atrás. Correcto. Y en Génesis 2, en la misma semana de la creación, dice que Dios terminó todo en 6 días y que el séptimo día lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, lo lógico sería que el verbo sabbat de allí derivó sábado, y que comenzó allí el origen del sábado, porque ese fue nuestro origen divino cuando Él nos creó, y Él quiso establecer ese tiempo como un momento de calidad, un tiempo de calidad, porque fue el séptimo día para Dios, pero fue el primer día completo de Adán y Eva. Nuestro primer día completo es dedicarnos a celebrar con nuestro creador. Sería el significado que la Biblia le da. Wow, qué profundo, pastor. Gracias, gracias. Muchas personas pues alegan que el mandamiento de Dios es eterno, que su ley, refiriéndose a los 10 mandamientos, son eternos. ¿Cuánta realidad tendríamos en esta afirmación? Y yo pienso que es verdad, porque creo que Salmo 111 sería el versículo que se usaría normalmente. Podría haber más versículos. Recuerden ustedes que aunque usamos versículos, pero hay que tener cuidado con eso de usar un texto probatorio, que le llamamos, ¿no? Un versículo probatorio, pero el versículo puede ayudar, pero lo que hay que mirar si en la Biblia hay un modelo que defiende esa posición del versículo, porque a veces los versículos también tienen su contexto. Correcto. Y tienen su contexto general cuando entran en relación con otros versículos intertextual,
o intratextual también. Correcto. Entran en relación entonces en mirar si hay un modelo en la Biblia que plantea lo que el versículo realmente está afirmando. Porque a veces hay personas que basan su teología en un versículo, en un texto probatorio, otras veces le hacen decir a la Biblia cualquier cosa. O la basan incluso en una palabra probatoria, ¿no? Una palabra la rastrean en griego, la rastrean en hebreo. Y eso puede ayudar a iluminar, pero no prueba nada. Lo único que prueba es toda la escritura utilizada como un modelo. Entonces, aquí el versículo 111:10 Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. evidentemente habla de los mandamientos, pero queríamos leer especialmente el 8, desde el 7 y 8, que Dice, complementan la idea. dice desde el 7, le estamos leyendo Salmos a 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Entonces dice que los mandamientos de Dios son afirmados eternamente y para siempre. Y aunque Dios lo dio como un devarín, más adelante en el desarrollo posterior, lo mismo que pasó con el término Adán, se le empezó a llamar a ese decálogo, 10 palabras, se le empezó a llamar ley, se le incluyó bajo el término ley. Correcto. Pero no que la ley fuera nada más eso, sino la ley es un sentido bien amplio, toda la instrucción, como ya dijimos, toda la revelación, pero como los de Barín eran parte también de, de la gran revelación, de la gran instrucción. Entonces, evidentemente, muchas veces vemos más adelante en el Nuevo Testamento especialmente que se habla de la ley, ¿eh? Para hablar de todo el Antiguo Testamento, de todas las leyes, y también algunas veces por el contexto se ve que se está refiriendo específicamente al decálogo. Okay. Pastor, en base a esto, yo personalmente me hago una pregunta o dos preguntas. Una tiene que ver con el principio de los 10 mandamientos, ¿no? La Biblia dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y que tuvo un inicio en la creación. Por alguna manera Dios quiso regalárselo a su criatura y tuvo la iniciativa en la salvación. ¿Cómo pudiéramos poner esto en un contexto que nos muestra este versículo de eternidad? Y el segundo, y la segunda pregunta sería, si la ley dice, por ejemplo, en el texto no codiciarás, y ya empieza a hablar, no codiciarás ni la mula, ni el esclavo de tu prójimo, yo me imagino en el cielo esa eternidad de esa palabra, de ese mandamiento, y la siento fuera de contexto, porque en el cielo, como decir, como esclavos, como que suena feo. Claro. ¿Cómo pastor podríamos dar una explicación, un entendimiento a esta eternidad del decálogo? Esa es mi pregunta. Y yo creo que el Salmo 111 está hablando de los principios que encarnan la ley y no tanto de la formulación de la ley. Porque si a mí alguien me dice, la ley estaba formulada antes del Sinaí, yo le digo, muéstrame. Formulada. Ahora, que esos principios existían son dos cosas diferentes. Entonces yo creo que lo que es eterno son los principios y que la formulación Dios la dio y la adaptó al hombre en pecado, que va a ser liberado. Porque de entrada está especificada de una manera negativa. Correcto. Alguien me dirá, pero ¿cómo dices eso? Pero ¿con qué palabra comienzan los mandamientos? No hagas, no hagas, no hagas. No. Precisamente en pedagogía se dice, no le digas no a los niños para demasiadas cosas, porque entonces se rebelan. Y realmente Dios no dio tantos no, pero ahí en la ley sí los dio. Casi todos eran no. Pero de 613 leyes, nada más hay 8 de los 10 que llevan la palabra no. Porque acuérdate, del sábado no inicia con no. Correcto. Después dice no hagas en él obra alguna, pero no inicia. Honra a tu padre y a tu madre, no lleva la palabra no, pero hay al menos 8 no. Porque yo creo que Dios la reformuló para el hombre caído, que el pecado lo ha hecho negativo. Entonces, para hombres negativos, hablarle en el terreno donde ellos están en su negatividad. Correcto. Para darle una promesa, porque en sí el mandamiento no es negativo, porque le da una promesa. Porque si no fuera posible no cometer adulterio o no matar, si no fuera posible, Dios no lo diría. Ahora, ¿cómo es que es posible?
Y es eso lo que es la función de la gracia. La función de la gracia es perdonar y es también habilitarnos para que nosotros podamos ser un hombre nuevo que Dios cree dentro de nosotros, que el Espíritu Santo engrane la ley en nuestros corazones y cree un hombre nuevo, ¿no? Entonces, resumiendo tu pregunta, yo creo que el sábado existía en cuanto al principio. Principio de adoración. Porque ¿cuál es el principio? Es la relación con el entre Creador. el Creador y la criatura. Amén. Ese principio existió. Fue engranado en el sábado. Amén. Entonces, cada mandamiento engrana un principio que existía. Pero yo creo que en el cielo, cuando estemos allá, decir no matarás es como no tiene sentido, porque ahí quien está matando. No codiciarás, cuando allí tú mismo dices, no codiciarás el buey, no codiciarás el esclavo, el asno, hablar del extranjero que está dentro de tus puertas en el cielo. La formulación evidentemente está adaptada a un este hombre en contexto. pecado. Y podríamos decir, pastor, yo me he preguntado, ¿será que aún está dado en un contexto a esclavos? Porque yo reflexiono en la manera cuando Cristo vino y nos presenta una vez más ese carácter de Dios, que es la mayor revelación de Cristo. Esa exégesis, perdón, de Dios la hace Cristo. Así me enseñó usted. Y perdone que le cite, ¿no? Usted es mi maestro. No. Entonces, al Cristo hacer esa mayor expresión o del carácter de Dios, a enseñarnos a Dios, como usted decía al principio, Él lo dice en dos palabras o en dos maneras. Honras a Dios y honras al hombre. ¿Será que en las palabras de Cristo Él también refleja al hombre, nos trae los mandamientos en palabras diferentes, pero con los mismos principios? Sí, los principios evidentemente no cambian, porque eso es lo que hace de un principio, ¿no? Y especialmente si son principios divinos, dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, se ha tomado mucho el versículo de Cristo que está en Mateo 22, creo que es, donde dice Cristo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Creo que es Mateo 22, el gran mandamiento. Noten, de 613 mandamientos, se le pregunta a Cristo cuál es el mandamiento grande de la ley. Pero ellos no estaban pensando en 10 mandamientos. Wow. Bajo el término ese, nomo, Torah, ellos estaban pensando realmente en 613. Wow. Entonces, dinos cuál es el más grande. Y entonces, el Señor evidentemente sí se fue al decálogo, porque el contexto de subdividir el decálogo en dos, la única parte de la ley que fue dada en dos tablas, fue el decálogo. Y cuando Él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, se ve como una referencia a los 4 primeros mandamientos. A tu prójimo como a ti mismo, se ve como una referencia a la segunda tabla de la ley. Claro, algunos dicen, no, es que Él aquí hizo un resumen. Mira, si hubiera sido un resumen, yo te pregunto, ¿un resumen elimina el desarrollo? Cuando un profesor está dando una clase por 45 minutos o una hora y presenta un resumen de 10 minutos, ¿está intentando abolir el desarrollo con un resumen? Yo no conocía ese significado para la palabra resumen. Pues continuamente envío artículos para publicar en mis journals, en researchgate.net, ahí van a encontrar mis publicaciones. Y cuando hacemos un resumen de lo que hemos publicado, yo no creo que alguien esté entendiendo que ese resumen está aboliendo lo demás, sino que al contrario lo confirma, lo dice en menos palabras, lo sintetiza. Pero sabes que incluso aquí la palabra no debería ser resumen, porque la palabra que dice aquí en griego de estos dos mandamientos dependen, no dice resumen, dependen. Y sabes que la palabra griega literalmente dice cuelgan. Es como que en aquellos tiempos las columnas de ahí colgaba el edificio. Y es como que todo el edificio de la legislación que hay en las escrituras, de estas dos columnas colgaba, porque era la máxima expresión de la revelación del carácter de Dios. ¿Sería eso una buena definición? Yo no te lo puedo leer en la Biblia, porque la teología es inferir qué quiere decir la Biblia. Eso es la teología, básicamente. Y pocas veces la Biblia hace teología, algunas veces la hace, pero es cuando le da una interpretación a una declaración. Pero la mayor parte de la teología la hacemos nosotros. Pero no debemos alterar lo que el texto dice para que la teología esté bien hecha. Entonces, de estas dos sesiones depende, cuelga toda la ley.
Entonces, él no dijo ni que uno era más grande ni el otro, sino que los puso los dos al mismo nivel, porque Wow. las dos tablas estaban puestas al mismo nivel, porque eso es lo que dice Juan. Si alguien dice que ama a Dios, los 4 primeros mandamientos, pero no ama a su hermano, dice, ¿cómo es posible que ames a tu hermano a quien ves todos los días? O que ames a Dios a quien no ves y no ames a tu hermano a quien ves todos los días. Ese razonamiento hace Juan, ¿verdad? Correcto. Entonces, se ve claramente aquí que Cristo está afirmando el decálogo. Lo está afirmando. Ahora, Pablo en Romanos 13 sí usa la palabra resumen. Y lo usa para resumirlo en una sola palabra, fíjate. Wow. Creo que es Romanos 13. Vamos a buscar a ver qué dice la En Romanos 13. Creo que es el 13. Vamos a ver si estamos bien. ¿Qué dice allí en el versículo 9 y 10? Dice Romanos 13, 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí sí usa la palabra se resume. Se resume, ok. Y lo resume todo en amor al prójimo. Imagínate que yo usara esto para decir que ya no hay que amar a Dios. Porque allí dice que todo se resume en amor al prójimo. Los que a veces hablan que un resumen anula todo lo demás y que yo dijera ya puedo tener imágenes, ya puedo tomar el nombre de Dios en vano, porque aquí dice cualquier mandamiento en esta sentencia se resume. Sería dar una mala interpretación a Pablo. Porque Pablo lo que está diciendo a tu hermano, lo mismo que Juan, a tu hermano lo ves todos los días y lleva la imagen de Dios. Y no me hables de que amas a Dios, sino amas a tu prójimo. Porque él Correcto. lleva la imagen de Dios. ¿eh? Entonces es muy fácil para nosotros a veces decir amo a Dios porque Dios no está aquí, porque digamos que está, pero de otra manera, porque Dios es perfecto, es absoluto. Pero nuestro hermano que es imperfecto por causa del pecado y que no es absoluto y que nos lleva a la contraria y que nos debate, siéntete libre si quieres debatir, pero eres mi hermano. Correcto. Y por eso debates, porque llevas la imagen de Dios y porque Dios te hizo libre. La verdad nos hará libre. Amén. Entonces, pero pensar que Pablo aquí anuló, porque Pablo, por ejemplo, uno de los grandes dilemas que hay a veces cuesta trabajo entender la ley, es que Pablo tiene frases tan bonitas de la ley y otras veces tiene frases donde parece que la ley está puesta a un plano evidentemente muy secundario, a veces diríamos hasta negativo si tomamos la frase como tal. Vamos a mostrarlo. Por favor. En Romanos 7, ¿qué dice? Romanos 7. Romanos 7, ¿qué dice el versículo 12? ¿Qué dice? 12 dice así. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Este es el 12. La ley es santa, justa y buena. ¿Cómo se ve eso? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Y por qué decimos que es reflejo del carácter de Dios? Porque esas son las mismas características que la Biblia da de Dios. Dios es santo. Hay montones de textos de la Biblia. La ley es santa. Dios es justo. Dios es justo. Entonces, santa. Dice, los ángeles dicen que solo tú eres santo. En Apocalipsis 15, los ángeles dicen solo tú eres santo. Porque nosotros decimos, oh, no somos santos porque como hemos pecado. Pero esos ángeles que no pecaron todavía dicen solo tú eres santo. Entonces se ve que la santidad es una característica única de Dios, solo que Él la transfiere, solo que Él la comunica y nos hace partícipe, dice la Biblia, de su santidad. Aún a los ángeles. Es santidad no original, justicia no original, bondad no original. Solo en Dios es original. Entonces, es espiritual, porque solo Dios también tiene la espiritualidad engranada de manera original, la fuente de todo esto. Y entonces, si la ley tiene la misma característica de Dios, estamos mirando aquí teológicamente como que la ley refleja el carácter de Dios. Y pensar que Dios en la cruz iba a cambiar su carácter, iba a cambiar, iba a dejar de ser quien Él ha sido, el mismo ayer, hoy y por siempre, se ve como una utopía.
contrario a las Escrituras. Pero ¿será que hay declaraciones de Pablo Que parecen todo lo contrario. que se ven Sí, negativas? por Y es supuesto. allí donde está el asunto, ¿no? Es allí donde está el asunto. Vamos a tratar de encontrar alguna de ellas. En Filipenses hay muchas, Hay muchas, correcto. pero vamos a ir a Gálatas, ¿ves? En Gálatas, capítulo 3, 13, y ustedes me dicen si escuchan esto como positivo o negativo. Vamos a dejar que la audiencia participe. Correcto. Y si yo estoy mal, pues ustedes me corrigen, ¿ves? Pero vamos, ahora la otra, la ley es santa, justa, buena. Eso no, que alguien diga que ve eso negativo, habrá que llevarlo a un lugar de mental health. Yo también soy especialista en mental health. Pero ahora, 3:13, ¿qué dice? Gálatas 13 3:13. o Gálatas 3:13 dice así. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito el que es colgado en un Si madero. alguien me dice que la maldición de la ley es una frase positiva, a ese también lo vamos a llevar a un sitio de mental health, ¿no? Entonces, ese es lo que llamamos un dilema, ¿no? Parte de un debate tremendo. Si nosotros tomamos las frases de Pablo, que son tan positivas a favor de la ley, y otras frases que se ven negativas, ¿por qué Pablo tiene ese espíritu tan positivo hacia la ley? Y algunas veces tiene ese espíritu negativo. Claro, Pablo no está aquí, pero está en sus escritos, ¿no? Por aclarar un poquito más la idea, en 2 Corintios, 2 Corintios, yo creo que este tema lo vamos a tener que continuar. Sí, porque Porque ya nos queda poco. Por ejemplo, ustedes me dicen si está hablando de las 613 leyes o si está hablando de los 10 mandamientos en el contexto. Ustedes me dicen, vamos a dejar que la audiencia participe, porque yo no quiero que piensen que le estoy imponiendo nada. En 2 Corintios 3:7, ¿qué dice? 2 Corintios 3:7 dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería. ¿Ministerio de qué le llaman? El ministerio de muerte. ¿Y qué fue lo que fue grabado en piedra? ¿Fueron los 10 mandamientos? Si Correcto. alguien me dice que no se refiere a los 10 mandamientos, nos tiene que justificar entonces qué otra parte de la Biblia se grabó escribió sobre en la piedra. Correcto. Entonces, fíjate, ¿cómo se ve esa frase? ¿Positiva o negativa? Bueno, el ministerio de la muerte. Está duro, Y pastor. la maldición de la ley, ¿no? Ujú. Y entonces, no estamos considerando el hecho cuando Pablo dice no estamos bajo ley, sino Correcto, bajo esa era gracia. otra. Correcto. No estamos bajo ayo, estamos bajo gracia. Entonces, todavía no estamos considerando eso. Pero ¿qué se ve en Pablo? Cuando él dice, luego por la fe deshacemos la ley, entonces él responde. Es una pregunta retórica. Él dice, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Ahí está el Pablo positivo hacia la ley. Entonces yo creo que lo que se trata es de ver qué función tiene la ley. Pablo habla negativamente de la ley cuando se le está dando una función que no tiene. Cuando se está usando la ley como si fuera la gracia, para ponerla en lugar de la gracia. Cuando se está usando la ley para querer decir que el hombre la puede guardar, porque eso la Biblia lo niega. No solo es que la gracia no anula la ley, sino que la firma. Y la fe, dice Pablo, pero la afirma y da por imposible al mismo tiempo que la podamos cumplir. Entonces, ¿cómo es posible? Por eso dice Pablo, yo soy carnal, pero la ley es espiritual. Entonces, somos el antónimo. ¿Cómo soy yo? Carnal. Pero no me dejó allí el Pablo. Pablo me dio más duro. Dice, soy vendido al pecado. Ahí la palabra esclavo, dulos. Oye, ser carnal Ya es fuerte. ya es fuerte porque la Biblia habla de carnalidad en un tono negativo para el hombre caído. Pero cuando dice vendido al pecado, y entonces dice, pero la ley es espiritual. Entonces son dos términos irreconciliables, el pecador y la ley. Por eso el pecador siempre va a tratar su tendencia, y perdonen que use la palabra siempre, se ve muy absoluta y general, pero yo creo que aquí sí cabe. La tendencia nuestra
es aquello que se nos opone, aquello que nos condena, quitar. Entonces la ley es un ministerio de muerte, porque como estamos en pecado, ¿qué cosa es la paga del Estamos pecado? condenados a muerte. Es un ministerio de muerte, porque la ley nos señala como pecadores y realmente nos condena. Pero Pablo da la respuesta, y yo creo que nos queda muy poquito tiempo, pero permítanme mencionar Adelante, el pastor, versículo vamos. con el que quiero terminar para luego después continuar este debate. Pero en 1 Timoteo 1:8, Pablo aclara todo este dilema. 1 Timoteo 1:8 Adelante usted, pastor. dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Wow. Amén. Entonces sería ley sin legalismo. La función de la ley no es salvarnos, es para aquellos que fueron liberados y salvados de Egipto por Jehová el libertador, por ese Yahvé el libertador, que no es más que en el Nuevo Testamento el Kyrios, el Adonai del Antiguo, es el Kyrios del Nuevo, y es Cristo el Señor, que con su Amén. muerte en la cruz, precisamente, Él demostró que la paga del pecado es muerte, al morir por nosotros, afirmó la ley, pero al mismo tiempo afirmó la gracia, y dejó claro que nosotros no podemos liberarnos por nosotros mismos. Aquel pueblo jamás se hubiera podido liberar de Egipto, y Egipto también representa el pecado. Y ahora el hombre nuevo no lo podemos nosotros tampoco crear. Dios lo crea en nosotros. Amén. Y es el Espíritu Santo el único que puede escribir esa ley en el corazón. Entonces la ley queda afirmada, pero también queda afirmada la imposibilidad del hombre para cumplirla. Y es un acto de la gracia y de la bondad de Dios armonizarnos con esa ley que refleja su carácter. Amén, pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Querido amigo, poderoso el tema que hemos escuchado sobre la relevancia de la ley de Dios en las Escrituras. Déjanos saber qué crees. Cuéntanos ahí en los comentarios qué crees de lo que hemos dicho. Si quieres que esclarezcamos algún punto, si crees algo diferente, por favor ponlo en los comentarios. Podemos seguir hablando un poco más de este tema si ahí nos los piden ustedes, pero creo que ha quedado bien claro la relevancia de la ley en la Escritura. Así que esto es uno de los desafíos contemporáneos donde la mayoría de los cristianos, o muchos de ellos, plantean que la ley fue abolida, plantean de que no hay ley, que es maldición, que quedó en el Antiguo Testamento, que no es relevante en el Nuevo Testamento, que fue clavada en la cruz. Muchas son las especulaciones sobre la ley de Dios en el mundo cristiano. Hemos tratado de dar una respuesta erudita, bíblica y, por qué no, contemporánea y práctica a nuestros amigos de fe, amigos cristianos que buscan el rostro de Dios, que esperamos ser salvos también. Gracias a nuestro doctor Moral, una vez más, escolar, maestro en nuestra universidad, psicólogo y pues también pastor y maestro, acá compartiendo un poquito de la sabiduría que ha aprendido a través de los años. Y pues, ¿qué más? Aquí estamos tratando de, pastor, estudiar y entender algo a nuestros amigos. Pastor, unas últimas palabras para los amigos y cerramos con una oración. Voy a citar a Pablo, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y también dice, el fin de la ley es Cristo, pero se ha debatido que el mejor entendimiento sería que la ley, el fin de la ley en el sentido del objetivo. El objetivo de la ley, de toda la instrucción de la Biblia, es llevarnos a Cristo, como aquel que nos puede capacitar, que nos puede habilitar, que nos puede salvar y que puede crear en nosotros ese hombre nuevo que refleje su carácter expresado en su ley. Te invito a que tengamos una oración en esta hora. Querido Señor, oramos de una manera muy especial por nuestros amigos que nos están escuchando. Oramos, Señor, porque nosotros, como decía Pablo, Señor, somos vendidos al pecado. Vemos el ministerio de la muerte en nuestra vida. Cuando miramos tu ley nos vemos tan diferentes, nos vemos que hemos pecado. Por eso reclamamos tu gracia, reclamamos tu justicia, Señor, para ser limpios, para ser transformados, Señor. Por eso, danos tu bendición. Permítenos ser salvos por tu gracia, Señor, y ser alcanzados por esa justicia divina. Y una vez más, que el sacrificio hecho en la cruz, Señor, alcance y llueva sobre nosotros, trayéndonos salvación y bendición. Danos un mejor entendimiento de la Escritura, Señor, y bendice a todos nuestros amigos que nos están mirando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Querido amigo, que el Señor te bendiga, Señor te guarde. Por acá tu pastor Eno Balbuena y Manuel Moral te saludan desde la Universidad de Ocu, desde acá, desde las producciones Primero Dios, en este espacio Desafíos Contemporáneos, donde tratamos de estudiar la Biblia y dar respuesta bíblica a las preguntas que tenemos hoy en día. Que Dios te bendiga. Amén, amén.